Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Dios nos ama con un amor gratuito, lleno de cuidados y ternura. El profeta lo manifiesta con bellas imágenes de vida y frescura. Volver a Dios es encontrar este sosiego para el alma y las condiciones favorables para la vida. Iniciamos nuestra celebración cantando. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión en esta Cuaresma, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos amigos, estamos en este viernes, ya estamos muy próximos ciertamente a nuestra Pascua, es decir, a nuestra resurrección. Como todo viernes, el Señor nos invita a un día de penitencia y de abstinencia. Nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Infunde, Señor, en nosotros tu gracia, para que podamos dominar nuestras pasiones y permanecer fieles a tus palabras de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la profecía de Oseas.
Así habla el Señor. Vuelve, Israel, al Señor tu Dios, porque tu falta te ha hecho caer. Preparen lo que van a decir y vuelvan al Señor. Díganle, borra todas tus faltas, acepta lo que hay de bueno y te ofreceremos el fruto de nuestros labios. Asiria no nos salvará, ya no montaremos a caballo, ni diremos más, Dios nuestro, a la obra de nuestras manos, porque solo en ti el huérfano encuentra compasión. Yo los sanaré de su apostasía, los amaré generosamente, porque mi ira se ha apartado de ellos. Seré como rocío para Israel. Él florecerá como el lirio, hundirá sus raíces como el bosque del Líbano. Sus retoños se extenderán, su esplendor será como el del olivo y su fragancia como la del Líbano. Volverán a sentarse a mi sombra, harán revivir el trigo, florecerán como la viña y su renombre será como la del vino del Líbano. Efraín, ¿qué tengo aún que ver con los ídolos? Yo le respondo y velo por él. Soy como un ciprés siempre verde, y de mí procede tu fruto. Que el sabio comprenda estas cosas, que el hombre inteligente las entienda. Los caminos del Señor son rectos, por ellos caminarán los justos, pero los rebeldes tropezarán en ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ojalá escuchemos la voz del Señor. Ojalá escuchemos la voz del Señor. Oigo una voz desconocida que dice, yo quité el peso de tus espaldas, y tus manos quedaron libres de la carga. Clamaste en la aflicción y te salvé. Ojalá escuchemos la voz del Señor. Te respondí oculto entre los truenos, aunque me provocaste junto a las aguas de Meribá. Oye, pueblo mío, yo atestiguo contra ti. Ojalá me escucharas, Israel. Ojalá escuchemos la voz del Señor. No tendrás ningún dios extraño, no adorarás a ningún dios extranjero. Yo, el Señor, soy tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Ojalá escuchemos la voz del Señor. Ojalá mi pueblo me escuchara, e Israel siguiera mis caminos. Yo alimentaría a mi pueblo con lo mejor del trigo, y lo saciaría con miel silvestre. Ojalá escuchemos la voz del Señor. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Que el Señor Jesús esté con Y con ustedes. tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas.
El segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo, muy bien, maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más grande que Él. Y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo, tú no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, dice luego al final, ¿verdad? Primero le da a entender, muy bien, maestro, le dice, ¿verdad? Tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él, ¿verdad? Y que amarle es lo más importante. O vea la en la escriba, eso es lo que dice el Antiguo Testamento. Pero Jesús le dice también, ¿verdad? Aquí, tienes razón, dice, tienes razón. No hay otro mandamiento más grande que esto. No hay otro mandamiento más grande que estos. El amor a Dios que nos lleva indefectiblemente al amor al prójimo. En realidad, aquí, ¿cuál es el primero? El primero. Pero sin embargo, Jesús dice que no se puede separar. No se puede separar. El segundo es esto. Jesús, y vamos a ver la escribana. ¿Cuál es el primero? Pero sabemos, queridos amigos, que el primer mandamiento, el amor a Dios, no se puede separar del amor al prójimo. Y asimismo también. Entonces ese amor es consecuencia de un amor verdadero a Dios. Por eso que también, ¿verdad? San Mateo, aquí estamos en San Marcos, pero San Mateo en el capítulo 25, cuando habla del juicio final, él dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, etc. Nunca ñandeyara siendo la por yunda yera erese se vale algo me que se acarumiangua. Se nunca andro ñande yara lande yo erese si uje me se hay umiangua. Tena año pio ina me mise añemon de miangua. Nunca, Señor, yo te he visto. Nunca andro ñande yara. Y sin embargo el Señor se ríe y nos dice, ¿sabes qué, mi hijo? Vos sabés que fui yo el que tantas veces estuve ahí en el semáforo, sin educación, y me diste la posibilidad, porque se no y hace para que tenga un estudio, ya que el gobierno me hace yareí, pero de esa cuá. Yo estuve ahí, ¿verdad? Estuve buscando no sé qué cosa, caí en la droga. En la escuela, instituto, mira se ayuda mía, nada, por B motivo, ¿verdad? Porque todos pues, caemos por B motivo. Siempre tengo que te haya con la problema a la psicóloga mía bella llevo, siempre lo explica por una vez, de la peisa llevarla ya ahí en ciertos problemas en nuestra sociedad y en nuestra vida. Todos, o todo, vamos a decir así, todo es causa-efecto, ¿entienden? Hay una causa, entonces, queridos amigos, que nos lleva, ¿verdad?, a un efecto. O sea, que todo lo que sucede, si hay pobreza, entonces tiene que haber una causa. ¿Cuál es la causa? Oye, mundapán, donde proponer en las cosas, donde preocupar en la educación, o en la bache. Oye, tiene causa. ¿Por qué esos baches? Si nosotros dijimos que se pagaron no sé cuántos millones, oye, ya proponer, cuando ya proponer, entonces tiene que haber una causa. ¿Por qué? Como yo PPP asfalto a PTP, como yo y así, hay muchas cosas. PPP y que en los detalles, seamos y miente, pese alguna cosita que uno mira, ve y sabe lo que pasa, ¿verdad? Pero aquí es causa-efecto, queridos amigos. Apenas con la añade, ya añade, pero te está diciendo de otra manera. Te dice de una manera elucubrativa, o sea, ahí por un aguante acá. Alguna vez se puede ñandeña y cote la ya es acá en la realidad. Porque la segunda ya poco menos anda ya exponaino las cosas que estamos viendo, parece que
no nos damos cuenta. Y entonces después hay muchos que dicen que nos hablen de Dios y no de política. La eres agüere de omir. Anda ye política. La ñe agüere justamente de la injusticia. Y el Señor, todo lo único que nos repite, 73 libros ya le coabe, ya lee, no, pero ya lee en serio. Allá igual a ella, oye, de el pecado, por una parte, y de la posibilidad de restaurarnos, es decir, de salir del pecado. Upea veña pues era resurrección. Upea dice cumplimiento de los mandamientos de Dios. ¿Entienden, queridas hermanas? Entonces, en nuestro plan de salvación, en este camino de salvación, del proceso de salvación, que podamos entender que el primero de los mandamientos es amar a Dios sobre todas las cosas. Ay, San Agustín, ama y haz lo que quieres. Quiere decir que las junoñas te veñan de Yarabe. De ella, como ahí, Araca, Evela y Bahía vender a Pichandie. Porque eres juñan de Yarabe. El que ama a Dios, queridos amigos, hace, entre comillas, como dice San Agustín, lo que quiere. Porque siempre va a buscar el bien para su comunidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones y peticiones. A cada intención respondemos, Señor, danos un corazón puro. Señor, danos un corazón puro. Por nuestra Iglesia, para que sea fiel a la enseñanza del reino de Dios, oremos al Señor. Señor, danos un corazón puro. Por los niños y jóvenes, para que aprendan a encantarse de la enseñanza de Jesús, oremos al Señor. Señor, danos un corazón puro. Por los difuntos, para que gocen la misericordia del Padre en la eternidad, oremos al Señor. Señor, danos un corazón puro. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que te presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sé como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece. Aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. Un trigal será mi iglesia, que guardará mis entregas, fecundadas por la sangre de aquel que dio su vida por ella. Ciudad nueva del amor, donde vivirá el pueblo, que en los brazos de su dueño nació, sostenido en un madero. Sé como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece. Aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Mira, Señor, con benevolencia los dones que te presentamos, que te sean agradables y se conviertan para nosotros en fuente de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario bendecir tu nombre, Padre rico de misericordia. Ahora que nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que, llegados a la montaña santa, con el corazón contrito y humillado, revivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañan de yara o besara Reipe aba angai para puwi ore por Yahu bereko. Jesucristo, tu pañan de yara o besara Reipe aba angai para puwi ore por Yahu bereko. Jesucristo, tu pañan de yara o besara Reipe aba angai para puwi orembo puawapu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Sublime Creo, humildad, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Miren, hermanos, la humildad de Dios y derramen hacia Él sus corazones. Miren, hermanos, la humildad de Dios y derramen hacia Él sus corazones.
oración final. Que la fuerza de tu Espíritu vigorice, Señor, todo nuestro ser, para que podamos obtener plenamente la salvación, cuya prenda hemos recibido en esta Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puedes cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Si por el mundo los hombres sin conocerse van, no niegues nunca tu mano al que contigo está. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque parezcan tus pasos inútil caminar, tú vas haciendo caminos, otros los seguirán. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María.